Trabajaba 75 horas a la semana. No es una exageración dramática. Era mi calendario, mi ritmo cardíaco, la manera en que contaba los días. Noches encendidas por la luz azul del portátil, fines de semana que olían a café frío y a correos sin contestar. Medía mi vida en entregas. Medía mi valía en aprobaciones. Entonces, me llamo Isabel. Durante 3 años fui la columna vertebral de un equipo en Luminara Logistics. Mis tareas iban desde diseñar la solución operativa hasta negociar con clientes que, en público, decían cosas muy bonitas. En privado, sin embargo, esas mismas personas preguntaban por Valeria cuando querían hablar con un rostro directo. Valeria era mi jefa. Valeria era la que aparecía en las fotos del tablero, la que firmaba los comunicados, la que repetía en las reuniones. Excelente trabajo del equipo. Cuando eso debía traducirse en nombres, el suyo siempre venía primero. No voy a retratar esto como un drama de película. No hay un villano con trajes oscuros y risas maniáticas. Lo que hubo fue sistematicidad. Pequeñas omisiones que, acumuladas, pesan más que una gran traición. Una línea de correos donde su nombre reemplazaba el mío. Una felicitación en LinkedIn que nombraba al proyecto y a la dirección en general. Una reunión donde presenté un análisis que años después se convertiría en la bandera comercial más importante de la compañía. Y ella apareció en la foto del lanzamiento sosteniendo el documento que yo había escrito. Al principio lo asumí como parte del juego. Creía en la narrativa de la lealtad. Si aguantas, si trabajas, si te sacrificas, llegará el reconocimiento. Me prometí que el sacrificio tenía un propósito. Me prometí que esa promesa era real. Horas y días se transformaron en una disciplina casi religiosa. Responder a las 11 de la noche, faltar a cumpleaños, reprogramar cenas con mi madre por presentaciones que no se podían mover, renunciar a fines de semana que alguna vez fueron respiración. Recuerdo una noche helada de invierno. La luz del salón se filtraba por la ventana. El ruido del horno apagado era un fondo tenue, y yo seguía revisando una hoja de cálculo que debía enviarse a las 3 de la mañana. Mi hermana Sofía me envió una foto del cumpleaños de mamá. La familia sonreía alrededor de la mesa, las velas sopladas, labios con pastel y una mirada que pedía que yo estuviera ahí. En la imagen, a la derecha, Valeria se inclinaba a tomar una copa, rodeada de gente que no era del trabajo. Fue una foto pequeña, pero para mí fue una piedra en el zapato. Miré esa foto con la bufanda que no había usado esa noche en mis manos, sin siquiera abrirla. Me dolió más que cualquier correo injusto. Fue entonces que algo dejó de funcionar. La lealtad dejó de sostener mi orgullo. Empezó a pesarme. La gota que colmó el vaso no fue un gran insulto. Fue un patrón. Un patrón hecho de microtraiciones. En una evaluación anual, con el panel de recursos humanos presente, el directivo encargado miró mi carpeta, miró mis cifras y dijo, casi como una sentencia: Isabel, tu trabajo es impresionante, pero te falta presencia ejecutiva. La frase fue un puñetazo seco en el estómago. Presencia ejecutiva. No más apoyo, no quizá delegar algunos proyectos, sino esa frase que resume, en una línea, una invisibilización profesional. No ves suficiente para ser reconocida. En la sala, la luz parecía más fría. Yo podía oír el zumbido del aire acondicionado y el eco de mi propio latido. Ese día, al volver a mi mesa, sentí que no quería ni podía seguir acumulando pequeñas mutilaciones, no por venganza, sino por la certeza de que mis horas no eran moneda que yo debía gastar sin retorno. Empecé a documentarlo todo. No soy una persona de grandes gestos espontáneos. Mi venganza, si se puede llamar así, fue metódica. Abrí una carpeta en la nube y la llamé Expediente Isabel. Guardo cada correo, cada versión de las presentaciones, cada mensaje de clientes con notas de agradecimiento. Capturas de pantalla de conversaciones donde Javier Cortés, uno de nuestros clientes clave, me escribía: Isabel, gracias por la propuesta. Me encantó el enfoque.
Guardé los PDFs, los nombres de archivos con mi autoría, las notas de voz donde explicaba decisiones de diseño operativo. Empecé a marcar fechas, cuándo había enviado qué, quién había respondido y cómo había evolucionado cada proyecto. Lo transformé en una evidencia técnica y ordenada. No se trataba de atrapar a nadie, se trataba de recuperar mi narrativa. Si esto te suena familiar, escríbelo en los comentarios. Yo también. Y si quieres, suscríbete para no perder historias de gente que decidió recuperar su tiempo. Construir esa carpeta fue también construirme a mí misma. Hubo muchas noches de montaje, recortes de emails, capturas de pantallas en las que se veía mi nombre en el pie de una presentación, pero la publicación oficial nombraba a la dirección. Cada archivo tenía el peso de una cena perdida, de un abrazo que no di a mi mamá porque tenía que refinar un slide. Puse notas, fechas y testimonios en la carpeta. La transformé en algo que, en cualquier mano objetiva, contaría una historia simple. Una persona ejecutó el trabajo y, sistemáticamente, fue invisibilizada. Mientras tanto, el mundo seguía. Luminara seguía vendiendo servicios y yo seguía salvando emergencias que nadie parecía notar. Fue en uno de esos ciclos, cuando menos lo esperaba, que recibí un mensaje de LinkedIn. Isabel, me gusta cómo planteas soluciones. ¿Te interesaría conversar sobre una posición directiva? Firmaba Adriana Paz, reclutadora de una compañía que yo conocía por su cultura de liderazgo. No fue una luz al final del túnel. Fue una ventana que se abrió en un muro que yo había construido alrededor mío. La entrevista con Adriana fue un antídoto. Fue la primera vez en tanto tiempo que alguien escuchó mis respuestas y las repitió con admiración en lugar de neutralidad. Me preguntó por mis éxitos concretos, por datos, por decisiones difíciles y por lo que había aprendido al perder. Yo le hablé de proyectos, de números, de clientes como Javier, de la hoja de cálculo que ahora llamaba expediente. Al final de la llamada, alguien dijo algo que me dolió y liberó al mismo tiempo. En tu perfil, todas las cifras reflejan que no solo mantuviste cuentas, las hiciste crecer. Necesitamos a alguien que, además de operar, impulse. Sentí que la palabra reconocimiento no era una fantasía. A partir de ahí, cada correo que enviaba a la carpeta era una apuesta a mi futuro. Empecé a preparar la salida con tranquilidad quirúrgica. No quería una guerra. Quería dos cosas: dejarlo todo ordenado y que mi propia historia tuviera un cierre digno. Tomé la decisión de presentar mi renuncia en buenas formas, pero con la carpeta en mano. No para herir, sino para que hubiera documentación clara en recursos humanos. Fui a la oficina de Ricardo Salas, en RRHH, y le dejé una copia. Le dije con voz templada: «Aquí está el material que sustenta mi trabajo». Ricardo la hojeó, miró las fechas y dejó que el silencio hiciera su trabajo. Por supuesto que hubo reacciones. Cuando Valeria se enteró, intentó persuadirme. «Isabel, no te vayas, estamos en un proyecto clave». Lo dijo en público, lo dijo con ese tono de urgencia que pide lealtad sin reciprocidad. En la reunión con Alejandro Gómez, el CEO, la conversación tomó otra tonalidad. Alejandro me miró con sinceridad. «No queremos perder talento», dijo. «Hubo una oferta para retenerme, mejores condiciones, una promesa de visibilidad. Pero algo en mí había cambiado. La visibilidad que se concede por decreto no repara el tiempo que se tomó. Aceptar eso hubiera sido volver a mi antigua medida, trabajar por la promesa de algo. Preferí aceptar la oferta concreta de la otra empresa. Preferí que mi traslado fuese parte de una elección y no una rendición. Entregar la renuncia no fue espectacular. No hubo gritos, ni escenas. Fue un gesto firme. Dejé mi carpeta en mano de Ricardo y me despedí de Sofía en la salida, con un abrazo que supo a responsabilidad compartida. Amor y alivio. Mi mamá me escribió: «Te mereces dormir». Me senté en el transporte y por primera vez en meses miré la ciudad sin un documento abierto en el teléfono. Respiré. Dije adiós sin cerrar puertas.
La ética profesional nos obliga a conservar puentes, aunque estén hechos de cables tensos, pero el día del contrato con la nueva compañía fue casi ritual. Había luces, cafés, gente que no conocía y que escuchaba con atención. Adriana estaba allí, Alejandro no. Entre la audiencia había clientes, y uno de ellos era Javier Cortés. Cuando se anunció la firma del contrato, hicieron una pequeña presentación donde expusieron el valor de las operaciones que yo había liderado. Mostraron gráficas, mostraron timelines, pusieron en pantalla mi carpeta, o, mejor dicho, elementos verificables, correos, versiones de presentaciones, notas de reunión. Fue un montaje austero, nada sensacionalista, con foco en resultados. Fue entonces cuando ocurrió. No lo planeé. No lo deseo como humillación ni como venganza. Fue una reacción humana ante la caída de la cortina. Valeria se quedó sin palabras. En la pantalla, una diapositiva con un email de Javier apareció. Isabel, tu estrategia nos salvó el trimestre. Él se puso de pie, miró a la audiencia y sin querer medir el impacto de sus palabras, dijo en voz alta: si esta operación nos sigue, es por su trabajo. Ella es la razón por la que muchos de nosotros seguimos confiando en Luminara. Fue un aplauso íntimo, no ensayado, un reconocimiento que venía de la realidad del negocio. Valeria, que había pasado los minutos anteriores mirando nerviosa al público, palideció. No puedo interpretar su estado. Lo único que puedo contar es lo que vieron los demás. Se equivocó en su palabra. Su mano buscó la silla y su postura se vino abajo. No fue una escena grotesca. Fue más bien un colapso de compostura. Se cubrió la cara con una mano, respiró hondo y se sentó. Nadie gritó, nadie celebró. Fue como si, en ese instante, el velo que la protegía se hiciera visible y ella ya no supiera cómo sostenerlo. Unos segundos que se sintieron eternos. Tuve la tentación de hacer un gesto triunfal. Lo evité. Me sentí vacía de triunfo y llena de una paz inesperada. Antes de que la audiencia se dispersara en murmullos, Javier dijo una frase que se quedó en mi garganta y que, en voz del cliente, sonó más dura que cualquier crítica. Con todo respeto, pareciera que su equipo se sostiene por el trabajo de una persona. Por supuesto, la empresa paga nóminas, pero en términos reales, la continuidad del servicio descansa en su esfuerzo. Lo dijo como observación, no como insulto. Y ahí, en esa combinación de verdades, en un instante de honestidad pública, me salió decir algo que había guardado por rabia y por cansancio. Yo pago su sueldo. No lo dije con intención legal, lo dije con la verdad económica que se escucha en las empresas. Si tu proyecto retiene clientes, genera facturación. Si tu rol sostiene cuentas, eres parte esencial del flujo. Era una frase cruda, medio poética, medio desesperada, y la dije en voz alta para mí misma tanto como para el resto. La sala se contuvo. No fue una acusación legal, fue una constatación de valor. Y luego, como es natural cuando la humanidad se encuentra con la verdad, hubo una pausa. Permíteme ser clara. No busco humillar a nadie. No celebro el episodio de Valeria. Aun cuando sus acciones contribuyeron al patrón de invisibilización, la forma en que reaccionó me llenó de compasión y de pena. No soy quien para dictar la caída de una persona. Lo que sí reconozco es que ese momento me devolvió algo que llevaba meses robándome, la mirada externa que confirma lo que yo ya sabía de mí. Ese reconocimiento no murió en la boca de un cliente. Se convirtió en un punto de inflexión público que me permitió cerrar una etapa. En los días que siguieron, muchas cosas cambiaron y otras no. La compañía intentó negociar. Hubo reuniones con Alejandro donde se habló de políticas, de reconocimiento formal, de procesos para evitar que el crédito se diluyera. Pero esos cambios no reparan noches perdidas ni llamadas familiares no atendidas. La lección más grande fue otra. Aprendí a poner límites antes de perderme a mí misma. Mi vida en la nueva empresa no fue un paraíso milagroso. Trabajé duro, sí, pero con reglas claras, tiempos de entrega respetables, reconocimiento explícito, equipos donde mi nombre constaba en la autoría. Dormí mejor. Volví a comer con mi mamá, sin revisar el teléfono a cada vibración.
Reaprendí a valorar mi tiempo como un recurso irreemplazable. Empecé a planear cenas con Sofía y a aceptar invitaciones que antes cancelaba por un urgente que siempre era para alguien más. A nivel profesional, las cosas también se estabilizaron. En la primera presentación grande con mi nuevo equipo, un cliente mencionó un caso que yo había liderado en Luminara y lo reconoció con detalle. Fue un alivio extraño. No se trataba de venganza, sino de justicia descriptiva. La compañía que me contrató entendió que el valor que traía era real y lo puso en primera línea. Eso, más que cualquier cifra, fue el verdadero salario emocional. El hecho de que mi trabajo fuera reconocido donde importaba. Desde ahí, me he enfocado en dos cosas: visibilidad y límites. Visibilidad, porque es la herramienta que transforma horas invisibles en mérito reconocido. Límites, porque son la defensa que evita que la visibilidad se convierta en explotación. Hoy mi agenda tiene bloques de trabajo que nadie invade. Los fines de semana están reservados. Las horas nocturnas son para mi descanso. No hay un manual infalible. Esto es una práctica diaria. A veces fallo y me vuelvo a recordar por qué empecé a poner esas barreras. No quiero que esta historia suene moralista ni heroica. No soy una mártir ni una salvadora. Soy una persona que decidió recuperar su narrativa porque había comprobado que otras personas la estaban escribiendo por mí. No deseo destruir a nadie. Deseo que se reconozca la dignidad del trabajo. He conocido a muchas personas que me han contado historias parecidas en comentarios y mensajes. Mi jefa se apropió de mi presentación. Trabajé 60 horas y me dijeron que necesitaba ser más visible. Me ofrecieron la promoción cuando ya me había ido. Hoy hago este llamado de manera simple. Tu tiempo y tu nombre son valiosos. Conserva pruebas. Habla con claridad. Busca espacios donde no tengas que pelear por tu propia autoría. Una parte práctica que me ayudó, y no es consejo legal, sino algo que a mí me dio tranquilidad, fue convertir todo en evidencia verificable. Versiones de archivos con historial de cambios, correos con detalles, notas de reuniones fechadas. Eso no será garantía de justicia, pero sí te permitirá contar la verdad con fechas concretas cuando debas reconstruir tu aporte frente a terceros. No celebré cuando Valeria perdió la compostura. Lo que celebré fue mi capacidad de caminar hacia una vida donde mi trabajo y mi tiempo tienen el valor que merecen. Celebré las cenas con mi madre, el sueño que volvería a entrar en mi cuerpo, la posibilidad de mirar el teléfono sin la opresión de una alarma constante. Celebré que, en el corazón del asunto, el verdadero ascenso no fue un título. Fue el recuperar el control sobre mi tiempo y mi historia profesional. Si te preguntas cómo se siente hoy esa frase que dije, yo pago su sueldo, te diré que ha perdido la amargura inicial. Suena más a una constatación. Cuando aportas valor real, tu trabajo sostiene sistemas. Es una verdad económica y en ocasiones esa verdad necesita decirse en voz alta para que otros la perciban. Pero mi objetivo nunca fue señalar con dedo. Fue señalar un hecho para que, desde ahí, se puedan tomar decisiones conscientes. A quienes sienten que están dentro de ese patrón, les diría con calma: primero, respira. Segundo, documenta. Tercero, no confundas la lealtad con la sumisión. Y cuarto, recuerda que pedir reconocimiento no te hace menos profesional, te hace humana. Cierro esta historia sin baile de máscaras. No quiero que se entienda como una lección única. Cada contexto es distinto. Lo que relato es mi recorrido, la explotación que llevaba en horas, la acumulación de microtraumas profesionales, la construcción de evidencia, la oferta externa que validó mi valor, la renuncia digna, la firma que actuó como un espejo público, y la reacción humana de alguien que, en plena exposición, se vio sin el abrigo que la protegía. No fue mi objetivo humillar a nadie. Fue mi objetivo recobrar la dignidad que me habían ido quitando en pequeñas dosis. Hoy duermo. Hoy como con mi madre. Hoy mi hermana me manda memes y planeamos fines de semana de verdad. Hoy mi trabajo aparece con mi nombre y eso no es poca cosa. Hoy, cuando me preguntan qué significó todo, respondo:
Significó recuperar mi tiempo y mi orgullo profesional. Significó entender que el verdadero ascenso no siempre es un cargo. A veces es la libertad de decidir cómo vives tu trabajo. Si esta historia resonó contigo, comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete si quieres más relatos de personas que recuperaron su voz en el trabajo. Y si te animas, deja en los comentarios tu experiencia. Yo también es una palabra que conecta. No estás sola en esto. Somos muchos los que aprendemos, por las buenas o por las malas, que nuestro tiempo y nuestro nombre importan.